En abril de 1841, Silas Rutledge hizo un anuncio que sorprendió incluso a los dueños de plantaciones más crueles de Carolina del Sur. Estaba poniendo a su hija, Catherine, una mujer de 28 años que pesaba más de 260 libras, bajo la autoridad completa de un hombre esclavizado llamado Ezekiel Cross. No como enfermero ni como acompañante, sino como su dueño en todos los sentidos importantes, excepto en el papel. La sociedad blanca del condado de Colatin quedó escandalizada, pero no tenían idea de lo que Rutledge realmente estaba haciendo, ni de lo que Ezekiel Cross le haría a Catherine en los meses siguientes. Para noviembre, el cuerpo de Catherine había cambiado de maneras que nadie podía explicar. 13 hombres estaban muertos y la plantación Cypress Grove no era más que cenizas. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió entre aquel hombre esclavizado y la hija del dueño de la plantación? ¿Qué le hizo el que aterrorizó a todos los que lo presenciaron? Antes de revelar la verdad perturbadora, suscríbete, activa la campanita y comenta abajo tu estado. Ahora déjame llevarte al lugar donde todo comenzó. La primavera en el condado de Colatin llegaba con un calor y una humedad tan opresivos que el aire parecía sólido. El río Coon avanzaba lentamente por las tierras bajas, sus aguas oscuras reflejando el musgo español que colgaba de los robles como sudarios funerarios. Los arrozales se extendían por millas, sus campos inundados trabajados por cientos de personas esclavizadas que se movían con el agua hasta las rodillas desde el amanecer hasta el anochecer. Era riqueza construida sobre sufrimiento, prosperidad extraída de la miseria humana. Todo justificado por hombres que se convencían a sí mismos de que la crueldad era simplemente el orden natural de las cosas. La plantación Cypress Grove ocupaba 800 acres de tierra moderadamente productiva. Su dueño, Silas Rutledge, no formaba parte de la élite del condado, aunque deseaba desesperadamente serlo. Era dueño de 58 personas esclavizadas, lo que lo hacía rico según la mayoría de los estándares, pero apenas calificado como de nivel medio en la sociedad local. Las familias verdaderamente poderosas poseían miles de acres y cientos de esclavos. Pasaban los veranos en Charleston y enviaban a sus hijos a universidades del norte. Sus nombres tenían un peso capaz de abrir puertas o destruir reputaciones con una sola palabra. Silas había contraído matrimonio con Elizabeth Yancey en 1812, una unión que aportaba tierras moderadas y un apellido respetado. Elizabeth había sido una mujer práctica que llevaba registros meticulosos y parecía más interesada en los márgenes de ganancia que en ascender socialmente. Murió al dar a luz en 1813 a una hija bautizada como Catherine. Durante 28 años, Silas crió a Catherine solo mientras concentraba su energía en ingresar a los círculos de poder del condado. Era un hombre alto, delgado como aquellos que olvidan comer cuando están consumidos por la obsesión. Su cabello había encanecido prematuramente, dándole una apariencia severa que coincidía con su temperamento frío. En los negocios, se lo conocía como astuto, pero lo suficientemente honorable, el tipo de hombre que negociaría con dureza, pero cumpliría su palabra. Su hija Catherine creció aislada, educada por tutores, sin pertenecer realmente a ningún lugar. Para 1841 tenía 28 años y pesaba casi 260 libras. Su cuerpo estaba hinchado por años de medicamentos recetados por médicos que la diagnosticaban con histeria y trastornos nerviosos femeninos. Sufría ataques violentos donde gritaba y arrojaba objetos. El año anterior había atacado a su padre con un abrecartas, dejándole una cicatriz en la mano izquierda. La sociedad blanca del condado murmuraba sobre ella con falsa simpatía. Pobre Silas Rutledge cargando con una hija loca. ¡Qué tristeza! Había sido una niña tan bonita. Ninguno de ellos sabía la verdad. Ninguno sabía lo que Catherine había presenciado cuando tenía 12 años, ni que su locura no era locura en absoluto, sino una respuesta racional a vivir entre monstruos. La carta llegó el 7 de abril, entregada por un mensajero privado. Silas la abrió en su estudio, esperando correspondencia de negocios. En su lugar, encontró 3 páginas en papel costoso, selladas con cera roja, que llevaba un símbolo que reconoció de inmediato. Una guadaña cruzada con espigas de trigo, la marca de los hermanos de la cosecha. Los hermanos.
13 hombres que se reunían en la oscuridad para realizar rituales que creían fortalecían la tierra mediante sacrificios de sangre. Mezclaban antiguas tradiciones europeas con creencias tomadas de personas esclavizadas que entendían de espíritus y poder. Creían que los fuertes debían consumir a los débiles literalmente cuando fuera necesario. Silas había sido iniciado en 1822. Había asistido quizá a 40 reuniones en 19 años, participando en rituales que iban de inquietantes a monstruosos. La carta le informaba que estaba endeudado. $12,000 prestados a lo largo de años de pérdidas en el juego y malas inversiones, una suma imposible. Pagarla requeriría vender la mayor parte de su tierra y todas sus personas esclavizadas, destruyendo todo lo que había construido. Pero la carta ofrecía una alternativa. Una demostración de compromiso para miembros en situaciones difíciles. Silas debía tomar a su hija Catherine y colocarla bajo la autoridad completa de uno de sus hombres esclavizados, no temporalmente, no como castigo, sino como una transferencia genuina de responsabilidad que duraría un año completo. El hombre esclavizado tendría control total sobre ella, su persona, sus actividades diarias, su tratamiento. Silas lo anunciaría públicamente ante las familias prominentes del condado, explicándolo como una medida médica extrema para la condición de su hija. La humillación sería absoluta. En una sociedad donde las mujeres blancas supuestamente eran preciosas y protegidas por encima de todo, Silas estaría declarando que su hija valía menos que su propiedad. Pero si aceptaba, su deuda sería perdonada y los hermanos le proporcionarían apoyo financiero para restaurar su posición. Silas pasó horas esa noche sentado en su estudio. Pensó en sus opciones. La bancarrota lo destruiría por completo. Los hermanos tenían conexiones con cada juez, cada abogado y cada político en la región. Podían hacerlo desaparecer si se convertía en un problema, o podía sacrificar la dignidad de su hija para mantener su propia posición. La elección que la sociedad le había enseñado a hacer. Propiedad sobre personas, poder sobre moralidad. Escribió su aceptación a la luz de una vela y la envió antes del amanecer. 3 días después, llegó otra carta con un nombre y una breve historia. Ezekiel Cross, 33 años. Comprado recientemente a través de un intermediario de una plantación en Virginia. Sus habilidades incluían carpintería y medicina herbal. Su temperamento estaba descrito como tranquilo y obediente. Lo que la carta no decía era que Ezekiel Cross había sido seleccionado específicamente para ese propósito, que su llegada a Cypress Grove no era casualidad, y que él mismo cargaba con una necesidad ardiente de justicia y la paciencia para esperar el momento exacto. Ezekiel llegó el 13 de abril en un carro conducido por un comerciante de esclavos llamado Henderson. El carro se detuvo directamente frente a la casa principal, algo inusual, ya que la mayoría de las transacciones de esclavos se realizaban cerca de los establos. Silas salió al porche cubriéndose los ojos del sol de la mañana. En la parte trasera del carro estaba sentado Ezekiel. Lo primero que Silas notó fueron sus ojos. La mayoría de las personas esclavizadas mantenían la mirada baja como mecanismo de supervivencia, pero Ezekiel miró directamente a Silas con una expresión serena y evaluadora. Eso hizo que Silas se sintiera profundamente incómodo. Ezekiel era alto, quizá de 1,88 metros, de hombros anchos y músculos formados por toda una vida de trabajo pesado. Su piel no tenía cicatrices de látigos. Su ropa era simple pero limpia. Sus manos eran grandes y callosas, pero sus dedos mostraban una precisión que sugería trabajo especializado, no solo fuerza bruta. Henderson bajó del carro y entregó los papeles a Silas. Ezekiel Cross, como solicitó. Su dueño anterior dijo que era callado pero capaz. Sus asociados quieren que sepa que este fue seleccionado cuidadosamente. Silas apenas miró los papeles, se dirigió a Ezekiel directamente. ¿Entiendes por qué estás aquí? Sí, señor. La voz de Ezekiel era profunda y medida, con un ligero acento de Virginia. Mi hija está enferma. Serás responsable de su cuidado. Los médicos han fallado. Dices conocer tratamientos herbales. Mi abuela era curandera, señor. Me enseñó antes de que me vendieran.
La transacción se completó rápidamente. Ezequiel fue llevado a una pequeña cabaña cerca de la casa principal, separada de los demás barracones. Le dieron suministros básicos y se le informó que comenzaría sus deberes al día siguiente. Le dijeron que su única responsabilidad era el cuidado de Catherine y que cualquier fracaso tendría consecuencias severas. Ezequiel asintió y respondió: «Sí, señor», cuando era necesario. Luego lo dejaron solo. Por primera vez desde su llegada, permitió que su expresión cambiara. Su mandíbula se relajó un poco, sus hombros bajaron. Se sentó en la cama y sacó de dentro de su camisa un pequeño paquete envuelto en tela. Lo desenvolvió con cuidado, revelando un trozo de papel gastado con 3 nombres escritos con la letra temblorosa de un niño: Sarah, Benjamin, Ruth, su esposa, su hijo, su hija. Vendidos lejos de él 3 años antes, a una plantación en Alabama conocida por trabajar a los esclavos hasta la muerte. Había sabido que todos murieron en menos de 18 meses. Sarah por una fiebre sin tratar, Benjamin por una herida que se infectó y Ruth por simplemente rendirse. Una niña de 6 años que dejó de comer porque no podía entender por qué su familia había sido destruida. Y Silas Rutledge había sido quien los vendió. No porque necesitara dinero, no porque hubieran hecho algo malo, sino porque había querido demostrar a los hermanos que era capaz de tomar decisiones duras sin sentimentalismos. Había partido una familia como si fuera leña para la hoguera. Ezequiel pasó 2 años moviéndose hacia el sur, arreglándoselas para ser vendido de plantación en plantación, siempre recopilando información. Aprendió sobre los hermanos a través de susurros. Aprendió sobre sus rituales y sus miembros. Aprendió que se consideraban por encima de cualquier consecuencia. Cuando surgió la oportunidad de ser vendido a Rutledge específicamente, Ezequiel supo que ese era su momento. Tendría acceso a la casa de Rutledge, a sus secretos, a sus vulnerabilidades. Y a veces, la justicia no venía de tribunales ni de leyes, sino de paciencia, planificación y la disposición a convertirse en algo igual de monstruoso cuando era necesario. Dobló el papel con los 3 nombres y lo guardó. Luego se recostó, miró el techo y comenzó a planear lo que vendría. Su primer día comenzó el 14 de abril. Una esclava de la casa llamada Judith, una mujer de mediana edad con canas, lo llevó al cuarto de Catherine en el 2º piso. Tocó la puerta con desgana. «Señorita Catherine, su padre ha traído a alguien para ayudar con sus tratamientos». Un estruendo desde dentro, algo pesado golpeando la pared. Luego, la voz de Catherine, arrastrada pero venenosa: «No quiero más tratamientos. Envíenlo fuera». Judith miró a Ezequiel con simpatía. «Tiene días malos. Este es uno». Ezequiel abrió la puerta y entró, cerrándola antes de que Judith pudiera seguirlo. La habitación era grande, pero oscura. Las cortinas gruesas estaban cerradas. El aire era rancio, con olor a sábanas sin lavar y algo más. El dulce olor a podredumbre del mercurio. Libros tirados por el piso, un cuadro roto contra la pared, ropa por todas partes. Catherine estaba sentada en una silla junto a la chimenea apagada, envuelta en una bata manchada. Su cabello oscuro estaba suelto y enredado. Su rostro hinchado, sus ojos desenfocados. Sus manos temblaban sin parar sobre los apoyabrazos. Miró a Ezequiel con confusión, luego miedo, luego ira. «¿Quién eres?» «Dije que no quería más médicos». «No soy médico, señorita. Mi nombre es Ezequiel. Su padre me pidió que la ayudara». «¿Ayudar?» Se rió con dureza. «Eso es lo que todos dicen», respondió ella. «Ayuda, tratamiento, medicina. Quieren decir veneno. Quieren decir cadenas. Quieren decir silencio». Se puso de pie de repente, tambaleándose. «Ya sé lo que es esto. Me está castigando otra vez por recordar, por hablar, por negarme a olvidar». Ezequiel permaneció inmóvil, sin mostrarse amenazante. «¿Qué se supone que debe olvidar?», preguntó. La cuestión la tomó por sorpresa. Su rabia titiló, convirtiéndose en algo más vulnerable. «Tú no lo sabes». «No sé nada, señorita. Solo que su padre dice que está enferma». Catherine lo observó atentamente, como si realmente lo viera por primera vez. «Tú no eres de aquí. De Virginia originalmente, señorita. ¿Sabes lo que ocurre en esta casa? ¿Lo que hacen en el sótano?» El pulso de Ezequiel se aceleró, pero mantuvo su expresión neutral. «No sé a qué se refiere». «Mentiroso». Lo dijo sin fuerza, solo con agotamiento.
Todos mienten. Es más fácil que la verdad. Se dejó caer pesadamente sobre la silla. Déjame sola. Dile a mi padre que su nuevo tormento ha fallado. Pero Ezequiel se movió hacia la ventana y abrió las cortinas. La luz inundó la habitación. Catherine soltó un grito y cubrió sus ojos. ¿Cuándo fue la última vez que salió al exterior, señorita? No puedo caminar tan lejos. Estoy demasiado débil. ¿Cuándo fue la última vez que comió sin el láudano? La medicina es necesaria. Eso dicen los médicos. ¿Y si los médicos están equivocados? Sus manos bajaron lentamente de su rostro. Lo miró con una mezcla de esperanza y terror. ¿Qué dijiste? Ezequiel se volvió desde la ventana. Era el momento. La primera carta jugada. Dije, ¿y si los médicos están equivocados? ¿Y si todo lo que le han dicho sobre su condición no está diseñado para ayudarla, sino para mantenerla controlable? ¿Y si su padre la ha estado envenenando durante años para asegurarse de que nunca recupere la salud suficiente como para hablar de lo que vio? Silencio absoluto. Los ojos de Catherine se abrieron de par en par. Sus manos temblorosas se detuvieron. Durante 30 segundos simplemente se quedó allí sentada, pensando. Cuando habló, su voz era distinta, más clara. Él te lo dijo. Su padre no me dijo nada, señorita, pero tengo ojos. Conozco el envenenamiento por mercurio. Conozco el uso prolongado del láudano. Las mujeres sanas no terminan así, sin que alguien se esfuerce mucho por lograrlo. ¿Por qué dices eso? La sospecha volvió a asomarse. Esto es un truco. Me estás poniendo a prueba. Le digo que puedo ayudarla a volver a estar realmente bien, lúcida, lo bastante fuerte para salir caminando de esta habitación. Pero no será fácil. Su cuerpo depende de esas medicinas desde hace años. Dejar de tomarlas será doloroso. Se sentirá peor antes de mejorar. Y su padre no lo aprobará. Entonces, ¿por qué lo harías? Ezequiel la miró a los ojos. Porque tengo mis propias razones para querer que Sylar Rutledge sufra. Y la mejor manera de hacerle sufrir es devolverle una hija lo bastante cuerda como para recordar todo, y lo bastante fuerte como para hablar. La verdad peligrosa de decir tan abiertamente. Pero Catherine no era estúpida. Dañada, sí. Cansada, sí. Pero no tonta. Vería a través de la manipulación, aunque una alianza real podría creerla. ¿Quieres venganza contra mi padre? Sí, señorita. ¿Qué te hizo? Vendió a mi familia, a mi esposa y a mis 2 hijos. Los envió a la muerte sin razón, solo para demostrar algo a hombres que miden el valor por la crueldad. Catherine absorbió esa información y luego asintió lentamente. Los hermanos. Los vendió por los hermanos. No era una pregunta. ¿Los hermanos, señorita? Usted no. Ella soltó una risa. Había algo maníaco en ella. Ya aprenderás. Todos aprenden al final. Se inclinó hacia adelante. Si acepto si te dejo ayudarme, ¿qué pasa entonces? Usted mejora, señorita. Y cuando esté bien, decidimos qué hacer después. Nosotros. Yo tengo mi venganza que planear. Usted tiene la suya. Tal vez coincidan. Catherine lo observó largamente. Finalmente habló. Quiero que todos mueran. Mi padre, el juez Pelham, el reverendo Crenshaw, todos. Cada hombre que estuvo en ese sótano. Quiero que sufran primero, que sepan que se acerca, que supliquen y luego quiero que mueran. El veneno de sus palabras era sorprendente, no por su intensidad, sino porque venían de alguien a quien todos consideraban loca e inofensiva. No era locura, era ira destilada por años de silencio forzado. Ezequiel asintió. Entonces tenemos un entendimiento, señorita Catherine. Si somos conspiradores, dijo ella, usa mi nombre. No puedo, señorita. No donde alguien pueda oír. Debemos ser cuidadosos. Entonces debes saber algo, Ezequiel. Sus ojos brillaron de forma peligrosa. Yo he matado antes. 3 personas, esclavos de la casa que podrían haber contado a mi padre sobre mis momentos de lucidez. No recuerdo exactamente cómo. El láudano lo borra todo. Pero sé que lo hice. Desaparecieron. Sus familias fueron informadas de que huyeron. Sonrió con una crueldad terrible. Así que si planeas traicionarme, usarme y luego deshacerte de mí, debes saber que no soy una víctima. Soy algo peor. Un escalofrío recorrió la espalda de Ezequiel. Esperaba una aliada, no a alguien con una capacidad de violencia quizá mayor que la suya. Pero se mantuvo firme. Le creo, señorita, y no la traicionaré. Bien. Catherine se puso de pie, ahora con más estabilidad. Entonces empecemos. Pero tengo una condición.
Cuando esto termine, cuando hayamos tenido nuestra venganza, quiero morir. No quiero vivir con lo que he visto y hecho. ¿Me ayudarás también con eso? De acuerdo. Ezequiel no lo esperaba, pero ya estaba comprometido. De acuerdo. Entonces tenemos un trato. Catherine extendió la mano. Tras una breve duda, Ezequiel la estrechó. Su agarre era más fuerte de lo esperado. Durante la semana siguiente, Ezequiel comenzó el tratamiento de Catherine. Redujo gradualmente su láudano, reemplazando parte con tinturas herbales. Raíz de valeriana para la ansiedad y el sueño. Manzanilla para el malestar digestivo, cardo mariano para ayudar a su hígado a procesar las toxinas acumuladas. El proceso fue bruto. Catherine pasó 3 días en cama con fiebre, temblores y vómitos. Ezequiel permaneció con ella todo el tiempo, sosteniendo un recipiente mientras ella vomitaba, limpiándole el rostro con paños fríos, hablándole suavemente solo para recordarle que no estaba sola. Cuando lo peor pasó, estaba débil, pero más lúcida que en años. El temblor constante disminuyó. Su habla era menos arrastrada. Podía concentrarse en la lectura. Entonces comenzó el verdadero trabajo. Ezequiel la hizo caminar distancias cortas al principio, desde su habitación hasta el final del pasillo y de regreso. La agotaba, pero él insistía. Cada día un poco más. Ajustó su dieta, trayéndole carnes magras y vegetales en vez de pasteles pesados. Limitó estrictamente las porciones, aunque ella luchó contra eso años usando la comida como consuelo, hacían difícil la restricción. Mientras trabajaban en su recuperación física, hablaban. Catherine le contó sobre el sótano, sobre lo que vio a los 12 años. Lo describió con detalles que revolvieron el estómago de Ezequiel, pero él escuchó sin interrumpirla. Le habló de los años de manipulación mental que siguieron, de cómo su padre convenció a todos, incluida ella misma, de que estaba loca, de que inventaba recuerdos, de que nada de lo que dijera podía considerarse fiable. Le habló del diario que mantenía oculto. Páginas documentando fechas y horas en que su padre salía tarde de noche, nombres de visitantes a horas extrañas, sonidos provenientes de abajo que no deberían ser posibles. Ezequiel le habló de su familia. De Sara, que cantaba mientras trabajaba y enseñó a sus hijos a leer a pesar del peligro. De Benjamin, que a los 8 años hacía cálculos que sorprendían a los capataces. De Ruth, que adoraba las flores y recogía ramos silvestres para embellecer su cabaña. Le contó cómo Silas llegó a la plantación de Virginia con una orden de compra, cómo los inspeccionó como si fueran ganado, cómo aceptó comprar a los 3 por un precio razonable, pero cambió los términos en el último momento diciendo que solo necesitaba a la mujer y a los niños, no a Ezequiel. Cómo deliberadamente dividió a la familia sin ninguna razón práctica, simplemente porque podía. Sonrió cuando lo hizo. Ezequiel dijo en voz baja. Eso es lo que recuerdo más, mi hijo llorando, agarrado a mi pierna, suplicando a mi esposa tratando de ser fuerte, diciéndole a Benjamin que fuera valiente, y su padre sonrió como si le complaciera causar ese dolor. Catherine lo escuchó con nuevos ojos, ojos despejados. Lo siento. Sé que lo siento es solo una palabra, pero lo siento. Lamento que hayas sufrido por lo que mi padre es. Usted no es responsable de lo que él hace, señorita. No, pero sí soy responsable de lo que haga ahora. Y te lo prometo, Ezequiel. Él pagará por lo que te quitó. Todos ellos pagarán. La declaración formal estaba programada para el 29 de abril. 41 personas se reunieron en el comedor de Cypress Grove para lo que las invitaciones describían como un importante anuncio familiar. La élite del condado llegó en carruajes. El juez Pelham con su esposa Eleanor. El reverendo Crenshaw con su hija. Marques Fenning y su familia. Benjamin Lyall del banco. La comida fue elaborada. Ostras, pato asado, platos de arroz, batatas, pan fresco, un enorme pastel para el postre. Durante toda la cena, Catherine se sentó a la derecha de su padre, comiendo con moderación, hablando solo cuando se lo pedían, sin ofrecer nada adicional. Ezequiel servía junto a los otros esclavos de la casa, moviéndose silenciosamente, rellenando copas, retirando platos. Era invisible para la mayoría, pero escuchaba cada palabra, observaba cada gesto, memorizaba cada detalle. Después del postre, Silas se puso de pie y golpeó su copa.
Amigos míos, gracias por acompañarnos. Como saben, Catherine ha estado enferma durante años. Probamos todo tipo de tratamientos. Médicos de Charleston, un especialista de Filadelfia. Nada funcionó hasta hace poco, señaló a Ezequiel. Hace 2 semanas traje a Ezequiel, quien tiene conocimientos de medicina Ebal. Como pueden ver, Catherine ha mejorado mucho. Está más clara, más tranquila, más como ella misma que en muchos años. Murmullos educados alrededor de la mesa. Catherine mantuvo el rostro neutral, aunque Ezequiel vio sus manos apretando la servilleta bajo la mesa. Esta mejora al continuo Silas nos ha llevado a tomar una decisión difícil. Catherine requiere un cuidado continuo más intenso del que nuestra casa puede proporcionar. Tras mucha deliberación, he decidido que Ezequiel asumirá plena responsabilidad del bienestar de mi hija. Tendrá completa autoridad sobre su tratamiento, actividades diarias y lugar de residencia, con efecto inmediato. Los murmullos cambiaron de tono. Ahora había confusión. La señora Pelham abrió los ojos con escándalo. Marqués Fenning habló. Silas, no entiendo. ¿Pones a tu hija bajo el cuidado permanente de un esclavo? La pongo con alguien que tuvo éxito donde otros fallaron. La salud de mi hija es más importante que las convenciones sociales. Pero sin duda intervino el reverendo Crenshaw con cautela. Hay otras opciones. Una acompañante, una enfermera, alguien más adecuado. La expresión de Silas se endureció. He tomado mi decisión. Catherine está de acuerdo. ¿No es así, hija? Todos los ojos se volvieron hacia ella. Este era el momento en que podía negarse, exponer todo, destruirlo todo. En cambio, sonrió suavemente, controlada, sin revelar nada. Confío en el juicio de mi padre. Ezequiel ha sido amable y sus tratamientos ayudan. Estoy conforme con este arreglo. Perfectamente dicho. Pero Ezequiel vio lo que los demás no. Sus nudillos blancos aferrados a la servilleta. El brillo en sus ojos prometiendo violencia. La hija obediente por fuera. El fuego bajo la piel. La noche continuó con conversaciones incómodas. Algunos invitados se marcharon temprano. Otros se quedaron para hablar con Silas en privado. Ezequiel captó fragmentos. ¿Estás seguro de que esto es prudente? ¿Qué dirá la gente? Los hermanos no aprobarán que esto se haga público. Esa última frase del juez Pelham, murmurada cerca del estudio. La respuesta de Silas fue demasiado baja para oírla, pero lo que fuera hizo que Pelham asintiera y le diera una palmada en el hombro. Ya pasada la medianoche, todos se habían ido. Catherine se retiró a su habitación. Silas al estudio. Ezequiel ayudó a limpiar y luego subió las escaleras. Tocó suavemente la puerta de Catherine. Entré. Ella estaba sentada junto a la ventana, aún con su vestido de cena, mirando los terrenos oscuros. No se volvió. Entonces ya está hecho. Soy oficialmente tu responsabilidad. Propiedad de la propiedad. ¡Qué absurdo! ¿Cómo se siente, señorita? Quiero quemar esta casa con todos dentro. Pero debemos ser pacientes. ¿No es eso lo que tú me dices? Sí, señorita. Acepté porque quiero que se sientan seguros. Quiero que piensen que esto es solo otra excentricidad de mi padre. Quiero que se olviden de mí mientras trabajamos. Se volvió hacia él. ¿Viste sus caras? El asco, la lástima. Creen que soy patética. No tienen idea de lo que estamos planeando. ¿Y qué estamos planeando exactamente, señorita? Catherine fue hacia su tocador y sacó una caja de madera. Dentro había papeles llenos de su letra. He estado documentando todo lo que recuerdo desde hace años. Fechas, nombres, descripciones de rituales codificadas para que parezcan tonterías si alguien las encuentra. Pero puedo descifrarlas. Tenemos suficiente para destruir a 20 hombres. ¿Y alguien nos creería, señorita? Una mujer recién recuperada de la locura y un esclavo. No, por eso necesitamos pruebas que no puedan ser ignoradas. Evidencia física real. Sacó una página en particular. Sé dónde guardan sus registros. Los hermanos mantienen un libro mayor de todas sus actividades, cada ritual, cada sacrificio, la participación de cada miembro. Eso asegura que todos sean igualmente culpables. Mi padre lo mencionó hace años antes de darse cuenta de que yo recordaría. ¿Dónde está ese libro? En el sótano.
Hay una habitación oculta más allá de la cámara principal. Nunca vi el interior, pero los escuché hablar de ello. Allí guardan todo lo que no pueden perder. Ezequiel sintió una mezcla de emoción y temor. Ese libro sería evidencia devastadora, pero obtenerlo significaba entrar al corazón de los dominios de los hermanos. Necesitaremos acceder cuando la casa esté tranquila. Mi padre viaja a Charleston cada mes por negocios. El próximo viaje es el 14 de mayo. Estará fuera 3 días. Eso nos da 2 semanas para prepararnos. Necesitamos el plano del sótano, cada habitación, cada escondite. Puedo ayudar. Llevo 16 años pensando en esto. Sé exactamente lo que debemos hacer. Pasaron 1 hora revisando detalles, hablando en susurros. Catherine dibujó el sótano de memoria. Ezequiel preguntó por guardias, llaves, horarios de esclavos. Cuando salió de su habitación, era casi las 2 de la mañana. Caminó hacia su pequeño cuarto, la mente acelerada. Estaba completamente comprometido ahora, conspirando con una mujer brillante, dañada y aterradora. Sacó el papel con los nombres de su familia y lo observó a la luz de la vela. «Estoy haciendo esto por ustedes», murmuró. Por Sarah, por Benjamin, por Ruth, por todas las personas que sufrieron porque hombres como Silas Rutledge creen que el poder les da derecho a destruir vidas. Apagó la vela y se acostó en la oscuridad, escuchando la casa asentarse. En algún lugar abajo, en un sótano que nunca había visto, había secretos capaces de destruir a las familias más poderosas de Carolina del Sur. En 2 semanas, él bajaría allí para encontrarlos. Las 2 semanas pasaron con una calma engañosa. Catherine siguió mejorando. Su peso bajó. Su mente se mantuvo aguda. Caminaba más cada día. Pero lo más importante, estaba traduciendo partes de sus diarios codificados para Ezequiel, llenando detalles sobre los hermanos que le helaban la sangre. Los hermanos no son únicos del condado de Colatin, explicó Catherine una tarde. Son parte de una red más grande en todo el sur. Sociedades conectadas en Charleston, Savannah, Nueva Orleans, Richmond, nombres distintos, pero siempre la misma estructura. Hombres ricos que creen que su poder proviene de prácticas antiguas de dominio y sacrificio. Creen que continúan tradiciones de miles de años. Cultos misteriosos europeos mezclados con cosas aprendidas de los esclavizados continuó. Y lo torcieron en algo monstruoso. Una justificación para cosas que no tienen justificación. ¿Y los sacrificios?, preguntó Ezequiel. No siempre humanos. A veces animales, otras veces personas que no serán extrañadas. Esclavos sin familia. Blancos pobres que entran por error a sus tierras. Una vez escuché a mi padre mencionar a un niño, pero no sé si hablaba literal. ¿Y los cuerpos?, preguntó Ezequiel. Los pantanos están en cada plantación. Los cuerpos entran y nunca se encuentran. Los caimanes se encargan del resto. ¿Y ese libro registra todo? Todo, asintió Catherine. Cada ritual durante 40 años. Nombres, fichas, descripciones. Lo conservan porque necesitan complicidad mutua. Todos igualmente culpables para que nadie pueda delatar a los otros sin destruirse a sí mismo. Llegó el 14 de mayo. Silas partió temprano hacia Charleston, llevándose su carruaje y a su ayuda. Se quedaría con asociados, atendería asuntos y regresaría la tarde del 16 de mayo. Eso les daba casi 3 días completos. Esperaron hasta la noche antes de moverse. La casa cayó en su rutina nocturna. Para las 10, la casa principal estaba en silencio. Se encontraron en la habitación de Catherine. Ella se había puesto ropa simple y oscura, que le permitía moverse con libertad. El cabello recogido con fuerza. Parecía alguien preparándose para la batalla. ¿Está segura, señorita? Más segura que nunca. Vamos. La entrada al sótano estaba en la cocina, detrás de la despensa. La puerta parecía parte del panelado de la pared, pero si se presionaba del lado derecho, hacía clic y se abría, revelando una escalera estrecha que descendía hacia la oscuridad. El olor los golpeó de inmediato. Tierra húmeda, humo antiguo y algo orgánico, podrido. Catherine notó su reacción. Uno se acostumbra. Me gustaría decir que deja de oler después de un tiempo, pero sería mentira. Descendieron con cuidado. Ezequiel llevaba un farol cubierto, dando solo un mínimo de luz. Las escaleras eran empinadas, gastadas, la madera crujiendo. Tras 20 escalones, llegaron al fondo. El sótano era más grande de lo esperado,
fácilmente de unos 9 metros cuadrados, con techos bajos sostenidos por gruesas vigas. El suelo era de tierra compactada, las paredes de piedra lloraban humedad. En el centro estaba lo que Catherine llamaba el altar, aunque ahora parecía solo una mesa pesada de madera, pero las manchas oscuras en su superficie y las ranuras talladas en los bordes hablaban solas. Alrededor de la sala había portavelas, jarras selladas con cera, cajas de madera, un perchero con túnicas negras de ribetes carmesí. En una pared, estantes con libros y papeles. Catherine se movía con la seguridad de quien sigue un mapa memorizado. Lo guió hacia la pared del fondo, donde las piedras parecían sólidas, pero presionó una en particular y escucharon un clic. Una sección se movió hacia adentro, revelando otra cámara. Esta habitación era más pequeña, unos 3 metros cuadrados, y allí los hermanos guardaban sus secretos. El libro mayor estaba sobre un soporte de madera en el centro. Enorme, 60 centímetros de alto y casi medio metro de ancho, encuadernado en cuero oscuro con cierres metálicos. A su lado había diarios más pequeños. En los estantes de las paredes, frascos que Ezequiel prefirió no mirar demasiado de cerca. Ahí susurró Catherine, señalando. Eso es lo que necesitamos. Ezequiel se acercó al soporte y abrió el libro con cuidado. Las páginas eran de pergamino grueso, cubiertas de una caligrafía meticulosa. Nombres y fechas desde 1800. Descripciones de rituales escritas con detalle clínico como si fueran experimentos científicos y no atrocidades. Comenzó a leer y con cada entrada su horror se profundizaba. Estos hombres no habían cometido violencia ocasional. La habían sistematizado. Reuniones regulares cada 6 semanas. Rituales sincronizados con ciclos agrícolas creyendo que la sangre alimentaba la tierra. Habían matado al menos a 37 personas, probablemente más. Principalmente esclavizados, pero también blancos pobres, indígenas, cualquiera vulnerable. Y notas sobre consumo. No solo mataban, comían. Partes de las víctimas preparadas de maneras específicas, consumidas durante comidas rituales que, según ellos, transferían poder. Dios mío, susurró Ezequiel. Esto es peor de lo que imaginé. Intenté advertirte, respondió Catherine, sin emoción. Yo los vi cuando tenía 12 años. Vi cómo cortaron pedazos de esa mujer sobre el altar. Vi a mi padre levantar un cáliz y beber. Y luego pasé 16 años escuchando que estaba loca, que imaginé todo. Pero yo sabía. Siempre supe. Ezequiel pasó las páginas buscando entradas sobre su familia. Las encontró en octubre de 1838. 3 líneas. Unidad familiar comprada en Virginia. Mujer, Sara. Niños, Benjamin y Ruth. Separados del hombre para demostrar determinación. Enviados al contacto en Alabama. Pago recibido. 3 líneas. Eso era todo lo que mereció la destrucción de su familia. Tenemos que llevarnos esto, dijo Ezequiel con la voz rígida de rabia. Noel. Catherine le tomó el brazo. Si lo tomamos ahora, lo sabrán de inmediato. Primero debemos copiar las entradas más importantes. Ella tenía razón, pero Ezequiel quería quemarlo todo. Aún así, la venganza requería paciencia, requería ser más inteligente que el enemigo. Trabajaron durante 3 horas. Catherine había llevado papel y tinta. Copió entradas sobre rituales específicos, enfocándose en aquellas que nombraban a los miembros actuales. Ezequiel documentó a las víctimas creando una lista de nombres y fechas que luego podrían cruzarse con otros registros. Era un trabajo agotador, empeorado por el contenido. Varias veces Ezequiel tuvo que detenerse, las manos temblándole demasiado. Una vez Catherine salió completamente de la cámara, abrumada por los recuerdos, pero lenta y metódicamente construyeron su caso. Página tras página de evidencia. Estaban tan concentrados que ninguno oyó los pasos en las escaleras del sótano. La primera señal de que algo iba mal fue cuando la luz se encendió en la cámara exterior, una luz de linterna mucho más brillante que su tenue lámpara. Ezequiel levantó la vista bruscamente. La sangre se le heló. Silas Rutledge estaba en la entrada, flanqueado por otros 2 hombres. Detrás de ellos, al menos 4 figuras más en la sala principal. Debo admitir, dijo Silas con calma, que estoy impresionado. No pensé que encontrarían la cámara interna. Catherine se puso de pie lentamente, colocándose entre su padre y Ezequiel. Se suponía que estarías en Charleston.
se suponía, admitió Silas. Pero nunca confié en tu recuperación milagrosa, así que tomé precauciones. Sí, salí esta mañana, pero regresé esta tarde y observé la casa toda la noche esperando ver qué harías. Entró en la cámara. Los dos hombres detrás de él bloqueaban la salida. ¿De verdad creían que no anticiparía esto? ¿Que no prevendría la posibilidad de que recordaras de que buscaras venganza? Me has estado envenenando durante 16 años, dijo Catherine, la voz firme. ¿Y esperas que simplemente lo acepte? Espero que entiendas que era necesario. Viste algo que no deberías haber visto. Eras una niña. No podías comprender. No podía permitir que destruyeras todo. Tenía 12 años, respondió Catherine con frialdad, y vi cómo asesinaste a una mujer y te comiste su carne. Eso no era miedo, padre. Era una respuesta razonable a presenciar el mal. ¿Mal? Silas sonrió ligeramente. ¡Qué palabra tan simple! Avanzó unos pasos, sus ojos moviéndose entre Catherine y Ezequiel. Y tú, dijo mirando a Ezequiel, usando a mi hija para llegar a mí, llenándole la cabeza con ideas de venganza. Ezequiel no dijo nada, calculando distancias y probabilidades. 7 hombres contra 1. Catherine en ningún estado para luchar. La situación era desesperada. Silas pareció leerle la mente. No hagas nada, estúpido. No quiero hacerles daño. No permanentemente. Pero no puedo permitir que esta rebelión continúe. Hizo un gesto a los hombres detrás. Llévenlos arriba. Tenemos que discutir qué pasará. Los llevaron al estudio de Silas y los encerraron juntos. La habitación no tenía ventanas, excepto un pequeño tragaluz alto, imposible de alcanzar. La puerta era de roble macizo, cerrada por fuera. Apenas quedaron solos, Catherine se acercó a Ezequiel. ¿Estás herido? No, señorita. Pero estamos en serios problemas. Sí, pero no tantos como crees. Sacó algo del interior de su vestido. Las hojas que habían copiado. Logré quedármelas. No me registró. Demasiado confiado. Eso no servirá si nos matan. No vamos a morir. No esta noche. Los ojos de Catherine se volvieron calculadores. Mi padre querrá resolver esto sin matarme si puede. Sigo siendo su hija. Su sangre. Eso nos da margen. Durante la siguiente hora, escucharon llegadas, voces en el pasillo, hombres reuniéndose. Los hermanos estaban formándose. Finalmente, la puerta se abrió. En el umbral estaba Mark Svenning, con el rostro grave. Están listos para ustedes. Vengan en paz y no serán lastimados. Los llevaron de nuevo al sótano. Esta vez, la cámara principal había sido transformada. Los 13 miembros estaban presentes, vestidos con túnicas rituales. Velas encendían cada soporte. El altar estaba cubierto con tela carmesí. 13 sillas formaban un círculo perfecto, todas ocupadas excepto la de Silas, en la cabecera junto al altar. Ezequiel y Catherine fueron colocados en el centro, obligados a enfrentar a Silas. Los demás miembros los observaban con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la hostilidad. Silas se quitó la capucha. Hermanos de la cosecha, gracias por venir con tan poco aviso. Nos enfrentamos a una crisis. Mi hija y su acompañante descubrieron nuestra cámara interna. Vieron el libro mayor. Estaban copiando entradas cuando los interrumpí. El juez Pelham habló. Entonces deben ser silenciados, permanentemente. No es complicado. No estoy de acuerdo, dijo Silas, levantando una mano. Mi hija es sangre. No puedo simplemente deshacerme de ella sin agotar otras opciones. ¿Y el hombre?, preguntó el reverendo Crenshaw. El hombre representa una oportunidad, respondió Silas. Una oportunidad para probar algo que siempre he creído, que una persona puede ser llevada a nuestro trabajo mediante sus propias acciones si se le presenta de la manera adecuada. Se volvió hacia Ezequiel. ¿Quieres venganza contra mí? ¿Quieres destruirme por lo que le hice a tu familia? Lo entiendo. No entiendo, dijo Ezequiel con cuidado. Te ofrezco membresía. No como un igual, los hermanos no aceptan hombres de color como miembros plenos, pero sí como asociado. Asistirías a nuestras reuniones, participarías en los rituales y, a cambio, te daré lo que más deseas. Mi familia está muerta, respondió Ezequiel. No puedes darme lo que quiero. No, pero puedo darte venganza contra el hombre que los mató. El dueño de la plantación en Alabama que trabajó a tu esposa y a tus hijos hasta la muerte. Su nombre es Edward Gaines. No es parte de los hermanos. No tiene protección.
Si te unes a nosotros, si pruebas tu lealtad, te daré los recursos para destruirlo. Dinero, información, lo que necesites para hacerlo sufrir como tú has sufrido. La oferta quedó suspendida en el aire, obscena en su cálculo. Unirse a los hombres que destruyeron a su familia, para vengarse de otro monstruo. ¿Y si me niego?, preguntó Ezequiel. Entonces tú y Catherine morirán esta noche. Sus cuerpos irán al pantano el continuo Silas. Nadie sabrá jamás lo que ocurrió. Los papeles que Catherine estaba copiando serán quemados. Sus diarios destruidos. Y todo seguirá como siempre. Silas abrió las manos. Pero si aceptas vives. Catherine vive. Obtienes tu venganza. Todo lo que cuesta es tu alma. Ezequiel miró a Catherine. Su rostro estaba pálido, pero ella negó mínimamente con la cabeza. No lo hagas. Sea lo que sea, no te conviertas en ellos. Pero Ezequiel estaba pensando en aceptar, pensando en infiltrarse en su organización, en obtener más pruebas, en ganar tiempo. Miró de nuevo a Silas y a Catherine. ¿Qué pasará con ella? Volverá a su habitación, dijo Silas. Reanudará sus medicinas. Olvidará lo que ha visto. La alternativa es que muera contigo. No, la voz de Catherine cortó la sala como un cuchillo. No olvidaré otra vez. No me silenciaré. Mátame si debes, padre, pero no fingiré que no sé lo que eres. El rostro de Silas se endureció. Entonces ya elegiste. Espera, interrumpió Ezequiel rápidamente. Acepto, pero con una condición. Catherine queda libre. No regresará a su habitación. Libre. Déjala ir de esta casa. Déjala salir de Carolina del Sur. Dale dinero para empezar de nuevo. Si haces eso, yo me uno a ustedes. Varios miembros de los hermanos negaron con la cabeza. Pero el juez Pelham habló. El muchacho tiene razón. La chica ya está rota. Aunque hablara, ¿quién le creería? Pero un hombre dispuesto a unirse a nosotros, a ser cómplice. Eso es valioso. Eso demuestra que nuestro poder llega incluso a quienes nos odian. Silas lo consideró. Finalmente asintió. Muy bien. Catherine será enviada al norte. Tengo asociados en Filadelfia que la recibirán. Se le dará una nueva identidad y un estipendio para vivir. Pero nunca podrá regresar a Carolina del Sur. Nunca podrá contactar a nadie de su vida anterior. Estará muerta para todos aquí. No, susurró Catherine. No te dejaré para. De acuerdo, la interrumpió Ezequiel, firme. Ella se va libre. Yo me uno. Entonces tenemos un trato, dijo Silas. Se volvió hacia los demás. Catherine se irá mañana. La iniciación de Ezequiel será en 3 semanas en la próxima reunión regular. Hasta entonces, quedará en Cypress Grove bajo vigilancia. Si intenta escapar o contactar a alguien, el trato queda anulado y ambos mueren. ¿Entendido? Ezequiel asintió. Catherine parecía lista para gritar, pero él la miró y sacudió levemente la cabeza. Confía en mí. Catherine se marchó a la mañana siguiente. Un carruaje cerrado la llevó al amanecer. Ezequiel observó desde la ventana de su cabaña cómo descendía por el largo camino y desaparecía entre los árboles. A ella no se le permitió despedirse. A él no se le permitió hablarle después de la confrontación en el sótano. Pero cuando la escoltaban a su habitación, la noche anterior se había vuelto una sola vez. Y en sus ojos, Ezequiel vio algo que le dio esperanza. Ella entendía. Sabía que él no había cedido de verdad. Sabía que era estrategia, no derrota. La pregunta era si realmente iría a Filadelfia, o si tenía sus propios planes. Las 3 semanas siguientes fueron las más largas de la vida de Ezequiel. Estaba bajo vigilancia constante. 2 capataces lo seguían a todas partes. No se le permitía abandonar la plantación. Lo mantenían ocupado con tareas inútiles, trabajos sin sentido, cuyo único propósito era llenar el tiempo. Pero también le dieron acceso a la casa principal, al estudio donde Silas guardaba sus documentos, y al sótano, donde se realizaría la próxima reunión. Lo vigilaban, sí, pero también lo probaban. ¿Intentaría escapar? ¿Intentaría sabotear algo? Ezequiel no hacía nada de eso. Interpretó a la perfección el papel del hombre derrotado que había tomado una decisión pragmática para sobrevivir. Era silencioso, obediente, no hacía preguntas, no causaba problemas, pero estaba observando todo.
aprendiendo las rutinas de la casa. Notando que esclavos podían ser de confianza, cuáles capataces eran crueles, que miembros de los hermanos visitaban regularmente. Estaba construyendo un mapa mental de cómo funcionaba todo, buscando debilidades. Y por las noches, solo en su cabaña, Ezequiel pensaba en lo que estaba por venir. Su iniciación exigiría participar en sus rituales. Lo probarían. Querrían hacerlo cómplice de algo horrible para que nunca pudiera exponerlos sin destruirse a sí mismo. Pensó en hasta dónde estaba dispuesto a llegar, qué líneas no cruzaría ni siquiera por venganza, si existía algún acto tan terrible que la justicia no pudiera justificarlo. No tenía buenas respuestas a esas preguntas. El 2 de junio, la noche antes de su iniciación, Silas llegó a su cabaña. Era tarde, pasada la medianoche. Ezequiel despertó con golpes en la puerta y la abrió para encontrar a su dueño de pie allí. Solo. ¿Puedo pasar? Ezequiel se hizo a un lado. Silas entró y miró alrededor de la habitación desnuda. Finalmente habló. Mañana te convertirás en uno de nosotros. No por completo, nunca del todo, pero lo suficiente. Quiero que entiendas lo que eso significa. Entiendo lo que acepté. ¿De verdad lo entiendes? Silas se sentó en la única silla sin pedir permiso. Los hermanos existen desde hace 43 años. En todo ese tiempo, nunca hemos perdido a un miembro por exposición. Nunca alguien ha roto nuestro código de silencio. ¿Sabes por qué? Porque todos son igualmente culpables. En parte admitió Silas, pero también porque nos protegemos mutuamente. Un hombre se une a los hermanos y, de repente, se abren puertas. Aparecen oportunidades de negocio. Los problemas legales desaparecen. Los enemigos se encuentran con dificultades. No somos solo una sociedad, Ezequiel. Somos una red de poder que se extiende por todo el sur. Una vez que formes parte de esa red, aunque sea como asociado, tendrás acceso a recursos que no puedes imaginar. ¿Y a cambio yo te ayudo a asesinar personas? Silas no se inmutó. A cambio, nos ayudas a mantener el orden natural. Los fuertes sobre los débiles, los poderosos sobre los indefensos. Así ha funcionado el mundo siempre. Nosotros simplemente lo reconocemos y lo usamos a nuestro favor. Mataste a mi familia para demostrar tu compromiso con ese orden. Lo hice, respondió Silas. Y lo volvería a hacer. Porque el sentimentalismo es debilidad. El amor es debilidad. El momento en que permites que te importe más un individuo que el poder ya has perdido. Silas se inclinó hacia adelante. Pero quiero que entiendas esto. Tu familia está muerta. Nada cambiará eso. Pero puedes hacer que sus muertes signifiquen algo. Puedes usar el poder que los hermanos te ofrecen para evitar que otras familias sufran lo mismo. Puedes trabajar dentro de nuestra organización para impulsar cambios, para promover un trato menos brutal hacia los esclavos, para pedir mejores condiciones. Tendrás una voz en nuestra mesa que valdrá algo. Era casi convincente. Casi. La idea de convertirse en un reformador desde dentro, usando su posición para ayudar tentadora, lógica incluso. Pero Ezequiel sabía que era una trampa, una racionalización. El momento en que participara en sus rituales estaría comprometido. El momento en que aceptara su poder estaría corrompido por él. ¿Por qué me dices esto?, preguntó Ezequiel. Porque quiero que tengas éxito, contestó Silas. Porque tenerte como aliado es más valioso que tenerte como enemigo. Porque maté a tu familia, pero no quiero matarte a ti. Silas se levantó. Mañana por la noche te pedirán que hagas algo difícil. Algo que pondrá a prueba si realmente te comprometes con este camino. Te lo digo ahora. Hagas lo que te pidan. No dudes, no muestres debilidad, porque si fallas la prueba tanto tú como Catherine morirán. Ezequiel sintió que la sangre se le detenía. Silas continuó. Sí, sé que ella no está realmente en Filadelfia. Sé que se esconde en algún lugar planeando su propia venganza. Pero tengo gente vigilando. Y en el momento en que reaparezca, si tú no has demostrado tu lealtad, será encontrada y asesinada. ¿Lo entiendes?, preguntó Silas. Un frío glacial recorrió a Ezequiel. Catherine estaba viva, sí, pero en peligro extremo. Y lo que él hiciera mañana determinaría si ella viviría o moriría. Lo entiendo, respondió en voz baja. Silas asintió y se marchó sin decir nada más. Ezequiel se quedó solo en la cabaña oscura, pensando en la posición imposible en la que estaba. Tenía que participar en algo monstruoso al día siguiente.
Tenía que probarse ante monstruos, tenía que volverse cómplice del mal, o encontrar otra forma, una tercera opción, una que ni Silas ni los hermanos pudieran anticipar. Sacó el papel con los nombres de su familia y lo miró a la luz de la luna que entraba por la ventana. Perdónenme, susurró, por lo que estoy a punto de hacer, por lo que tengo que convertirme. Les prometo que no será en vano. La reunión comenzó a medianoche del 3 de junio. 2 miembros de los hermanos llevaron a Ezequiel al sótano. Le quitaron la camisa hasta la cintura y le ataron las manos a la espalda. Lo guiaron escaleras abajo hacia la cámara iluminada por velas, donde los 13 miembros esperaban con sus túnicas. Silas estaba al frente, junto al altar. Hermanos de la cosecha, declaró, esta noche realizamos una iniciación como ninguna otra en nuestra historia. Traemos a nuestro círculo a un hombre que tiene todas las razones para odiarnos. Un hombre que lo ha perdido todo por lo que representamos. Lo hacemos para demostrar que nuestro poder llega incluso a nuestros enemigos. Que cualquiera puede ser traído al redil si el precio es el correcto. Hizo un gesto, y 2 miembros más trajeron a una figura atada y amordazada que luchaba débilmente. La colocaron sobre el altar y retrocedieron. Era una joven esclavizada, tal vez de 18 o 19 años, aterrorizada. «Esta es tu prueba, Ezequiel», dijo Silas. «Para unirte a nosotros, debes participar en el ritual. Debes tomar el cuchillo y hacer el primer corte. Debes demostrar que tu deseo de vengarte de Gaines es más fuerte que tus objeciones morales a nuestros métodos. Si te niegas, mueres aquí esta noche. Si aceptas, te conviertes en uno de nosotros y te ayudaremos a destruir al hombre que mató a tu familia». Los otros miembros comenzaron a cantar, un sonido bajo y rítmico en un idioma que Ezequiel no reconocía. Las velas temblaban, las sombras danzaban. Silas extendió un cuchillo, una hoja larga, afilada como una navaja con un mengo envuelto en cuero. «Tómalo, haz tu elección». Ezequiel miró a la mujer en el altar. Ella lloraba, tratando de gritar bajo la mordaza. Sus ojos encontraron los suyos. En ellos vio a todos los esclavizados que habían sufrido bajo gente como los hermanos. Vio a Sara, a Benjamín, a Rod. Se vio a sí mismo. Miró el cuchillo, luego a Silas, luego a los 13 hombres esperando ver qué haría. Ese era el momento. El punto exacto donde se convertiría en un monstruo o moriría resistiendo. Pero había una tercera opción, una que llevaba planeando 3 semanas, una que exigía un tiempo perfecto y una determinación absoluta. Tomó el cuchillo. Los hermanos asintieron, complacidos. Silas sonrió. El canto aumentó de intensidad. Ezequiel dio un paso hacia el altar. Los ojos de la joven se agrandaron de terror. Él levantó el cuchillo y se movió no hacia la mujer, sino hacia el miembro más cercano de los hermanos. El cuchillo brilló bajo la luz de las velas y se hundió en la garganta del hombre antes de que nadie pudiera reaccionar. La sangre brotó. El hombre cayó. Ezequiel arrancó la túnica del cuerpo, la levantó en un solo movimiento y la arrojó sobre las velas más cercanas, sumergiendo la mitad de la sala en oscuridad. El caos estalló. Ezequiel se movió por la confusión como una fuerza de violencia pura. Años de rabia convertidos en acción. Agarró a otro hombre, lo usó como escudo mientras alguien trataba de golpearlo. Lanzó el cuerpo contra otros 2, haciéndolos caer. Golpeó una rodilla, oyó el crujir del hueso. Tomó un candelabro y lo estrelló contra un rostro. Los hermanos eran hombres poderosos, sí, pero no eran luchadores. Eran blandos, privilegiados, acostumbrados a que otros hicieran la violencia por ellos. Ezequiel no era ninguna de esas cosas. Luchó abriéndose paso hacia el altar, donde la joven seguía atada. La tomó, cortó sus cuerdas con el mismo cuchillo que nunca soltó. «¡Corre!», gritó hacia las escaleras. «¡Corre!». Ella bajó del altar y huyó. Ezequiel se volvió a enfrentar a los miembros restantes. 7 todavía de pie, bloqueando las escaleras. «Has cometido un error terrible», dijo Silas, su voz increíblemente estable pese a la masacre. «Has condenado tu propia vida y la de Catherine». «Tal vez», respondió Ezequiel, «pero me llevaré a tantos de ustedes conmigo como pueda». Lo que él no sabía era que, arriba, en la casa principal, Catherine había regresado. Nunca había ido a Filadelfia. Había estado escondida en los cuartos de los esclavos,
esperando, planeando, reuniendo aliados entre las personas esclavizadas de Cypress Grove. Y cuando escuchó el estruendo proveniente del sótano, cuando vio a la joven salir corriendo de la cocina gritando, supo que había llegado la hora, la cuenta final. Catherine había pasado 3 semanas reclutando. Había ido de plantación en plantación bajo la oscuridad de la noche, hablando con personas esclavizadas que conocía desde siempre, personas que la habían visto crecer, que habían sufrido toda su vida bajo el dominio de su padre. Les habló de los hermanos, del sótano, de los rituales, y les dijo que esa noche era la noche en que todo podía terminar. 23 personas acudieron, hombres y mujeres que ya no tenían nada que perder, gente que había perdido hijos en los rituales de los hermanos, que había visto amigos desaparecer en los pantanos, que había soportado décadas de brutalidad por parte de hombres que se creían intocables. Vinieron armados con herramientas del campo, hachas, hoces, martillos. Vinieron con la rabia acumulada durante generaciones. Y cuando la joven salió corriendo del sótano, gritando, Catherine los guió hacia abajo. Los miembros de los hermanos, aún tratando de someter a Ezequiel, no los oyeron hasta que fue demasiado tarde. Las personas esclavizadas irrumpieron en el sótano como una marea. No hubo piedad en lo que siguió. No hubo duda ni vacilación. Eran personas a quienes toda la vida les habían dicho que eran propiedad, que su sufrimiento no importaba, que sus vidas no tenían valor, y ahora demostraban cuán equivocadas habían estado esas creencias. Los hermanos intentaron luchar. El juez Pelham sacó una pistola, pero fue derribado antes de poder disparar. El reverendo Crenshaw suplicó misericordia, y no recibió ninguna. Marques Fenning intentó huir por las escaleras, y fue arrastrado de vuelta. Silas Rutledge, viendo todo colapsar a su alrededor, intentó una jugada desesperada. Agarró a Catherine, la sujetó con un cuchillo en el cuello. «Deténganse», gritó. «Deténganse o la mato». La sala quedó inmóvil. Catherine miró a su padre sin un ápice de miedo. Aslon dijo, «Mátame. No cambia nada. Ya has perdido». «Puedo escapar todavía», le escupió Silas. «Puedo». «No puedes nada», dijo Catherine con una voz helada. «Pasaste 16 años tratando de destruirme, de hacerme olvidar, de convencerme de que estaba loca. Pero fallaste. Recordé todo. Y voy a verte morir». Catherine clavó su codo con fuerza brutal en las costillas de su padre. Él soltó el agarre. Ella giró de golpe para liberarse. Y antes de que Silas pudiera recuperarse, Ezequiel ya estaba allí. Se quedaron frente a frente. El hombre esclavizado y el dueño de la plantación. Todo el poder que Silas había tenido alguna vez. Todos los privilegios. Todos los años creyéndose intocable. Ya no significaban nada. «Tú me quitaste todo», dijo Ezequiel en voz baja. «A mi esposa, a mis hijos, a mi vida. Lo hiciste sin ninguna razón salvo que podías. Para demostrar algo a hombres que valoran la crueldad más que la humanidad». «Por favor», susurró Silas. Solo esa palabra patética, desesperada. ¿Dijo por favor mi esposa? 16 años de rabia finalmente habían encontrado salida. Ezequiel se acercó a Catherine. ¿Estás herida? No. ¿Y tú? Cortes menores. Nada serio. Él miró el caos alrededor. ¿Qué hacemos ahora? ¿Ahora? Catherine sonrió con dureza. Ahora lo quemamos todo. El sótano, el libro mayor, las pruebas. Destruimos cualquier rastro de lo que ocurrió aquí, pero esas pruebas podrían demostrar lo que hicieron. Podrían traer justicia. ¿Justicia? Catherine soltó una risa amarga. Esto es justicia, señaló la sala llena de cuerpos. La única justicia que íbamos a obtener. Si intentamos llevar ese libro a las autoridades, ¿qué pasará? Continuó. Nos perseguirán y nos matarán. Los miembros sobrevivientes en otros condados vendrán por nosotros. Esto solo termina si todos creen que la logia de Cypress Grove murió en un accidente. Si no hay pruebas, ni testigos, ni historia que contar. Ella tenía razón. Y Ezequiel lo sabía. Entonces lo quemamos. Pasaron las siguientes 2 horas preparando todo. Las personas esclavizadas que habían ayudado se marcharon antes del amanecer, regresando a sus plantaciones. No dirían nada. No habían visto nada. No sabían nada.
Así funcionaba la supervivencia. Catherine y Ezequiel vertieron aceite por el sótano, apilaron madera y yesca, colocaron los cuerpos en posiciones que podrían parecer un accidente si alguien investigaba. Luego tomaron el libro mayor y todos los diarios y los colocaron en el centro del altar. «Espera», dijo Ezequiel. Abrió el libro por última vez y encontró las entradas sobre su familia. Arrancó esas páginas con cuidado, las dobló y las guardó dentro de su camisa. «Para ellos», se susurró, «para que no sean olvidados». Catherine asintió. Luego tomó una vela y la acercó a la madera empapada de aceite. El fuego prendió de inmediato. En cuestión de minutos, el sótano estaba envuelto en llamas. Subieron las escaleras y salieron de la casa, quedándose en el patio, observando cómo el fuego devoraba la plantación Cypress Grove. La gente vendría. Otras plantaciones verían el humo. Habría preguntas. Pero Catherine y Ezequiel tenían su historia lista. Un terrible accidente. Una vela volcada en el sótano. El amo y sus invitados atrapados abajo. Tan trágico, tan terrible. Nadie sabría jamás la verdad. Cuando el sol salió sobre los restos ardientes, Catherine miró a Ezequiel. «¿Qué harás ahora?» «Ir al norte. Usar el caos del incendio para desaparecer. Quizá encontrar a otros que quieran luchar, crear una red para ayudar a la gente a escapar». Sacó el papel con los nombres de su familia. «No puedo traerlos de vuelta, pero puedo asegurar que otros no sufran el mismo destino. Y yo iré al norte también», dijo Catherine. «Usaré el dinero que he estado tomando de las cuentas de mi padre durante años. Voy a empezar de nuevo». Se detuvo un momento. «Pero no olvidaré. Documentaré todo lo que sucedió aquí. Lo escribiré todo para que algún día, de alguna manera, alguien conozca la verdad». «Sellaron los registros», dijo Ezequiel. «Sellarán tu testimonio si intentas hacerlo público. Entonces lo esconderé. Lo codificaré. Lo dejaré en algún lugar para que se encuentre dentro de décadas, cuando todos estemos muertos y ya no pueda hacernos daño». Miró la casa en llamas. La verdad siempre encuentra una forma de salir a la luz, incluso cuando intentan enterrarla. Se quedaron hasta que el fuego se consumió, hasta que Cypress Grove no fue más que cenizas y vigas ennegrecidas. Hasta que no quedó nada que mostrara que 13 hombres se habían reunido allí para cometer atrocidades. Luego se alejaron en direcciones opuestas. Catherine hacia el norte, rumbo a Charleston y eventualmente Filadelfia. Ezequiel hacia el oeste, hacia la frontera, donde los esclavizados podían desaparecer en comunidades que no hacían preguntas. Nunca volvieron a verse. La historia oficial fue exactamente como la habían planeado. Un trágico accidente. Silas Rutledge y 12 caballeros prominentes reunidos para tratar asuntos cuando un incendio estalló. Los 13 murieron en el sótano, asfixiados por el humo antes de poder escapar. Una pérdida terrible para el condado de Colatin. Funerales con todos los honores. Elogios por sus contribuciones a la sociedad. Catherine Rutledge fue reportada como muerta también, atrapada en su habitación, incapaz de escapar. Un pie de página particularmente triste en una tragedia mayor. Nadie lo cuestionó. Nadie miró demasiado de cerca. Las personas esclavizadas que habían participado no dijeron nada. No tenían razón para hablar y todas las razones para callar. La mayoría fue vendida en los meses siguientes cuando Cypress Grove fue liquidada. Se dispersaron por Carolina del Sur y más allá, llevando su secreto a la tumba. Pasaron los años. Las ruinas fueron demolidas. La tierra vendida. Se construyeron nuevos edificios. La vida siguió ocultando el pasado bajo el presente. Pero persistieron los susurros. Historias contadas en los cuartos de esclavos por la noche. Sobre la plantación donde los amos ardieron. Sobre la noche en que la justicia alcanzó a hombres que se creían intocables. Sobre la mujer y el hombre que lo hicieron posible. Las historias cambiaban con cada narración, convirtiéndose en leyenda, convirtiéndose en mito. Pero el núcleo permanecía, que la crueldad tenía consecuencias, que el poder no era absoluto, que a veces los sin poder encontraban el suyo. En 1863, durante la Guerra Civil, tropas de la Unión ocuparon el área donde había estado Cypress Grove. Encontraron restos de antiguos túneles bajo la propiedad, huesos en los pantanos cercanos, marcas en los árboles que sugerían sitios rituales. Pero la guerra continuó, y nadie tuvo tiempo de investigar más.
En 1971, durante trabajos de demolición, se encontró un diario sellado en una pared. Detallaba todo. Nombres, fichas, rituales, víctimas. Pero, tal como Catherine había predicho, estaba codificado. Y antes de poder ser completamente descifrado, el diario desapareció de los archivos del condado. Algunos dicen que fue destruido. Otros dicen que fue tomado por descendientes de las familias de los hermanos, protegiendo los secretos de sus antepasados. Y unos pocos creen que aún existe en algún lugar esperando ser redescubierto cuando llegue el momento. Lo que sí se sabe es esto. 13 hombres prominentes murieron en un incendio en 1841. Nunca se confirmó el hallazgo del cuerpo de Catherine Rutledge. Un hombre esclavizado llamado Ezekiel Cross fue registrado como vendido a Alabama, pero no existe constancia de esa transacción. Y durante años circularon historias entre las comunidades esclavizadas sobre una red que ayudaba a escapar, liderada por un hombre que había enfrentado al monstruo y ganado. Si esas historias eran reales o solo un consuelo, nadie puede decirlo con certeza. Pero a veces la verdad no vive en los registros oficiales, sino en las historias que la gente cuenta, en las memorias que guardan, en la justicia que recuerdan, incluso cuando la historia intenta olvidarla. Este misterio nos muestra que el poder construido sobre la crueldad nunca es tan sólido como parece, que los secretos guardados en la oscuridad eventualmente encuentran la luz, que las personas consideradas impotentes suelen poseer el poder más peligroso de todos, el poder de ser testigos, el poder de la memoria, el poder de negarse a olvidar. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado? ¿Piensas que ese diario aún existe en algún lugar esperando ser encontrado? Déjalo en los comentarios. Si disfrutaste este relato y quieres más misterios históricos oscuros como este, suscríbete a Liturgy of Fear. Activa la campanita para no perderte ningún video. Y comparte este relato con alguien que ame los misterios donde la historia y el horror se entrelazan. Estas historias deben ser recordadas. Estas voces deben ser escuchadas. Nos vemos en el próximo video. ¿Lo dijo mi hijo? ¿Lo dijo alguna de las personas que asesinaste en este sótano? Ezequiel negó con la cabeza. No hay misericordia. No para ti. Nunca. Lo que ocurrió después fue brutal y definitivo. Las personas esclavizadas se aseguraron de que ninguno de los hermanos sobreviviera. 13 hombres que habían creído estar por encima de toda consecuencia aprendieron, en sus últimos momentos, que el poder es una ilusión, que la crueldad siempre regresa a casa tarde o temprano. Cuando todo terminó, Catherine se quedó en el centro del sótano, rodeada de cuerpos. Estaba temblando, no de miedo, sino de liberación.